La justicia ecuatoriana negó una petición hecha por la organización periodística Fundamedios para que fuera revocada una orden del presidente Rafael Correa que le prohíbe a los miembros de su gabinete ofrecer entrevistas a ciertos medios de comunicación, en particular los medios de comunicación privados. La organización anunció que apelará el dictamen en los próximos 3 días porque considera la medida como discriminatoria. Se mantiene la orden dada en junio pasado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que consiste en que sus ministros no pueden ofrecer entrevistas a medios de comunicación privados. La ratificación de la medida se da luego de que la organización no gubernamental Fundamedios, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Ecuatoriana, solicitara revocar la decisión. Sin embargo, la justicia negó la petición. Un juez de Ecuador argumentó que la restricción que el mandatario implementó en su gobierno no es una política pública, sino una alocución que Correa implementó en su administración y por lo tanto no existe vulneración de los derechos constitucionales. Los demandantes, inconformes con el anuncio, dieron a conocer que apelarán el dictamen y aseguraron además que la sentencia es confusa e imprecisa. Fundamedios considera que los ministros del gobierno están en la obligación de responder cualquier pregunta por parte de los medios de comunicación, razón por la que la medida es, según ellos, discriminatoria. En reiteradas ocasiones, el jefe de Estado ecuatoriano se ha referido a la prensa no oficialista como corrupta y mercantilista. Malintencionados, manipuladores, cavernícolas, desvergonzados, sicarios de tinta. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Quito, Ecuador, con Santiago Cárdenas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Ecuador y abogado de Fundamedios. Muchas gracias por estar con nosotros acá en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en el continente americano. Quería comenzar preguntándole qué significa esta negación por parte de la justicia ecuatoriana a las solicitudes que ustedes hicieron para revocar esta orden muy particular del presidente Correa que le prohíbe a los ministros conceder entrevistas a medios privados. ¿Qué creen ustedes entonces que ocurre con la justicia en el Ecuador? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Una sola aclaración, mi nombre es Santiago Guarderas, no Cárdenas. La verdad es que esta sentencia es muy lamentable porque pareciera que se ha dejado entrever una vez más que existe un temor, que existe de alguna manera una circunstancia de que los jueces quieren actuar en favor del Ejecutivo. No de otra manera se entiende que la decisión que la toma el juez en apenas 10 líneas, después de hacer una simple repetición de normas y de doctrina, sin ningún orden, sin una coherencia, declara que lo que el presidente ha hecho no es emitido una política pública, sino lo que ha hecho es emitir alocuciones, que es lo que ha implementado en su gobierno. Y señor Guarderas, en la parte considerativa hace una transcripción de lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua declara como una alocución y dice que es un discurso breve que el superior da a sus inferiores, secuaces o súbditos. Me parece que el juez está entendiendo que los ministros de Estado, en lugar de ser funcionarios que tienen su respetabilidad, su dignidad, los convierte, en palabras del juez, como súbditos, como secuaces de un superior. Bien, pero ante una decisión de este juez, ustedes ya anunciaron que van a presentar una apelación. ¿Confían ustedes en que la justicia en un nivel más alto realmente estudie el caso y no salga con semejantes explicaciones que realmente, pues al parecer, no aclaran nada jurídicamente? Bueno, mire, nosotros siempre tenemos la confianza. Se trata ahora de una corte provincial, de un tribunal superior, con jueces que han cumplido mayores requisitos que un juez de primera instancia. Tenemos siempre la confianza de que en algún momento la justicia aplique la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y proteja los derechos de las personas, se ajuste en todo caso al ordenamiento jurídico y no sea una justicia parcializada
que lo único que da muestra es que es evidente lo que el presidente Correa ha dicho por varias ocasiones, que ha metido la mano a la justicia. Uno no puede entender como abogado, como académico, que se puedan expedir fallos de esa naturaleza con unas incoherencias, con unas situaciones muy graves que desdicen de la justicia ecuatoriana. Fíjese usted que el juez señala que las políticas públicas tienen que expedirse en actos y que esos actos tienen que ser o decretos ejecutivos o acuerdos presidenciales. Esa figura de los acuerdos presidenciales, entiendo yo, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo existen, porque la voluntad del Ejecutivo solamente se la traduce a través de decretos ejecutivos. Señor Guarderas, confírmeme usted si existe un precedente de un presidente en alguna parte que le ordene a sus ministros no hablar con los medios privados. Nosotros, que lo sepamos, no conocemos. Quisiera saber si esta actitud del presidente Correa se refiere únicamente al país o definitivamente se va a convertir en una actitud internacional. Lo digo porque justamente la Secretaría de Comunicación le presentó a la revista colombiana Semana una solicitud de rectificación por un artículo en el que criticaron justamente estas medidas. ¿Qué le ocurre al presidente Correa con los medios privados en Ecuador y en el mundo entero? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta actitud? Mire, yo no conozco en Estado constitucional alguno en el que además se promueva la democracia, en donde el presidente de la República, que se cree el jefe de todos los poderes, dicta estas políticas que afectan a la libertad de expresión de los ciudadanos. Porque usted recuerde que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como nuestra Constitución establece el derecho de las personas a buscar información respecto de los acontecimientos hechos de interés público a través de los medios reconocidos constitucionalmente. Es decir, uno tiene derecho a acceder y elegir las fuentes de información que están reconocidas tanto en los tratados internacionales de derechos humanos como en la Constitución. Y en ese sentido, uno puede acceder a medios privados, a medios públicos y a medios comunitarios. No hay por qué discriminar a aquellos medios que hacen o que persiguen un fin de lucro como son los medios privados, porque justamente la Constitución y los tratados internacionales permiten que uno pueda obtener ganancias de medios a través de la comunicación, pero jamás se los puede tildar bajo el propósito de discriminarlos, que son medios mercantilistas o que son negocios dedicados a la comunicación y que por tal razón los ministros o los altos funcionarios deban ir a dar declaraciones. Eso es coartar el debate público, eso significa coartar que la ciudadanía esté informado y eso significa obligar que los ciudadanos únicamente deban ir a las fuentes públicas, es decir, a las gubernamentales, para tener conocimiento de los acontecimientos que son de su interés general.